análisis en continuo. ¿Qué pasa? Esto no existe, esto tampoco existe, ¿de acuerdo? O sea, tendría dos resistencias en qué? En serie, y esto tampoco existe. ¿Sí? Entonces simplemente tendría mi malla 1 y así mi malla 2. ¿De acuerdo? Mi malla 1 y mi malla 2. De mi malla 1, ¿yo qué voy a decir? Menos 12 más 3K, ¿por quién? Y se prima, ¿no? Pero y se prima, ¿cómo le llamamos? ¿Por qué? Recuerden que esta es, adelante, IB, este es IE, y esta era IC. Esta corriente, ¿quién es? Y se prima, pero que era igual a IE. Eso lo he mostrado ya en clases, ¿de acuerdo? Eso ya lo he mostrado en clases. Entonces, menos 12 más 3K por IE más 70K por IB más 120K por IB más un segundito, por favor. Yo quiero eso, esa funda yo quiero, mi God, weón. La funda que tiene el ingeniero. Yo creo que es lo mismo. No, no es lo mismo. Esa es la funda oficial de Samsung. La 450. O sea, me estás diciendo que es robado. No he robado, esta cuesta 100. La del ingeniero es God. ¿Por qué no te lo he leído con esa forma? Porque no sabía, pues, que ahí... Sospechoso. Estás comprando que China, ¿no? Es ahí. No, o sea, ahora recién están saliendo promociones con, o sea, tablet y teclado, keyboard. Pero antes no, pues. Ahora se ha popularizado más. Supongo que estarán saliendo, o se habrá quedado en stock, no sé. Pero están saliendo así. No sé cómo busco y está 450. Mira, está. ¿Alguna funda? Sí. Ah, no, está 600. Sí, no está por una funda. Sí. ¿Cuántos pollos me puedo comprar con ¿Cuántas veces puede decir esto? No, un poquito tratando fin. No, son sobres. Creo que sí. Por favor. Ok, entonces, más 120K por IB, ¿qué más? Más voltaje, más emisor, más RE, bueno, en este caso, de frente, ¿no? 100 por IB. Y en vez de poner voltaje base emisor, 0,7, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, todo esto igual a 0. Yo sé que esto tendría dos variables, IB y C, pero yo podría trabajar IE como que IB por beta más 1 en continua. IE, IC y IE son totalmente distintos. En alterno hemos dicho que recién podemos igualarlos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a decir? Que es menos 12 más ¿qué? Más 3K por IB por beta más 1, que sería 141 más 70K por IB
más 120K por IB más 0,7 más 100 por IB por 141, ¿no? Entonces de acá saco IB. ¿Cuánto sale IB? Te lo guardas. Ya está. Me interesa ver la pizarra. Trátame, quiero calcular. ¿Cuánto, muchachos? 18,02. ¿Cuánto? 18,02. No lo calculaba, supongo, 18,02 microamperios. ¿Y acá qué puedo calcular? IC y también IE. ¿Cuánto saldría IC? Esos son todos los decimales, se supone, ¿no? Miliamperios. Y E. 2,54. 2,54 miliamperes. Entonces, sin importar que me quede calcular IB, IC y E, ya tengo todas. Ok, en la segunda malla, ¿yo qué voy a decir? Menos 12 más 3K por IE más voltaje colector emisor más 100 por IE. Esto es igual a 0. Entonces el voltaje colector emisor sale ¿cuánto? 12. ¿Cuánto? 4,18. 412 volt. Ok. Eso es en continuo. En continuo no hay más que hacer. Es bastante simple. Ahora vamos a alterna. Vamos a alterna. ¿De acuerdo? En alterna, ¿esto en qué se convierte? Un cable. Esto en un cable. Y esto en un cable. Eso es en alterna. ¿De acuerdo? Si yo lo tengo así, podría hacer esto. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. ¿De acuerdo? Porque las dos resistencias están conectadas a tierra. Acá también las estoy conectando, simplemente que cada uno está conectado a tierra.
Entonces, circuitalmente no he cambiado nada. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil a la hora que haga mi análisis en alterna. Mi análisis en alterna, ¿cómo es? Acá, ¿qué tengo? La base. Acá, el colector. Y aquí, el emisor. Entre la base y el colector, ¿qué hay? Perdón, entre la base y el emisor, ¿cómo se llama? H y E. ¿Qué pasa por acá? Y B. Entre el colector y el emisor, ¿qué hay? Una fuente de corriente. Una fuente de corriente. ¿Hacia dónde? Hacia el emisor. ¿Por qué hacia el emisor? Porque es NPN. Si fuera PNP sería al revés. ¿De cuánto? ¿Qué es esto? IC. Entonces, ¿esto cuánto tendría que ser? IC, que es igual a decir y B por beta, ¿no? Y por acá pasa y ¿vamos bien? Ingeniero, una consulta. En análisis en continua, en la segunda malla, el de 3K, ¿está bien que sea por IE o tendría que ser por IC? Por IE, Sí, porque sí se prima. porque es IC prima. IC es esta. Acá hay un nodo. El colector es esto, no es esto. ¿De acuerdo? Esto hicimos, lo expliqué, muchachos, cuando hicimos, solamente que en vez de 2 resistencias puse una, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. En la base, ¿qué hay? En la base, ¿qué hay? Miren, una resistencia de ¿cuánto? De 120, que va hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia tierra. Entonces en la base sale una resistencia ¿de cuánto? De 120. ¿De acuerdo? ¿Qué más hay en la base? El voltaje entrada. Aquí algunos han aprobado. Rompió muchos han desaprobado. Aquí está el voltaje. ¿De acuerdo? Si ahí está el voltaje entrada, ¿qué está acá? Y, ¿no? ¿De acuerdo? En el emisor, ¿qué hay? Una resistencia. ¿De cuánto? De 100, que va a tierra. Habíamos dicho que esto era más fácil distribuirlo en dos lados. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo lo distribuyo? Aquí está el emisor, supuestamente. Y aquí está el emisor. Entonces, acá iba a haber una nueva resistencia. ¿De qué? ¿De qué valor? Claro, la resistencia emisor por beta, ¿no? O sea, RE por beta. ¿Cuánto es eso? 100 por 140, 114K. ¿Sí? Una resistencia de 14K. ¿De acuerdo? Y acá que había también otra resistencia. ¿De cuánto? Pero, ¿qué? RE por beta más 1 entre beta. ¿Así era? No recuerdo si era beta entre beta más 1 o beta más 1 entre beta. Eso ya lo expliqué. Por eso les digo, yo no uso fórmulas. Ok, ¿cuánto sería entonces? 100,71. Yo voy a llamar a esta RE2, a esta RE1. Para mí, esta va a ser RB1, RB2. El nombre es lo de menos, ¿no? En este caso, ¿quién sería este? RB1, ¿no? Ok, en el colector, ¿qué hay? Una resistencia. Es más, en el colector tengo de este, porque este es el colector. El colector es este nodo. Acá es el colector, ¿no es cierto? De ese colector, ¿qué sale? Una resistencia de ¿cuánto? De 70. ¿Hacia dónde? Hacia tierra. ¿Cómo se llama esa resistencia?
RB2, ¿de cuánto? De 70K. Del mismo colector, ¿qué hay? Una resistencia de cuánto? De 3K que va hacia fuente, pero la fuente en una se convierte en un cable hacia dónde? Hacia tierra. Entonces del mismo colector, es decir, de este mismo punto, saco ¿qué? RC, que vale 3K. Y de ahí, ¿qué más hay? El voltaje de salida. O sea, por aquí está IO. ¿De acuerdo? Para calcular HIE, ¿yo qué digo? Es alterna, ¿no? También. Para calcular HIE, ¿a qué es igual? A RE minúscula, porque se puede confundir con esta. RE minúscula por beta. ¿Cuánto vale RE? 26 milivoltios sobre IE. ¿Cuánto sería entonces RE minúscula? Por esto, ¿no? Entre esto. No sé. 10.23. ¿Nada? ¿Ohmios? Ok, entonces puedo calcular que HIE, eso por 140. No, tiene que ser 1400, ¿no? 1,43K. Con todos sus decimales. Ustedes tienen que guardarlo en una variable con todos sus decimales, ¿ah? ¿De acuerdo? Pero para el examen, 1,43K, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, ¿yo qué puedo calcular acá? ¿Qué sería eso? Impedancia entrada. La impedancia entrada, ¿qué es igual? Según esto, ¿qué sería? A ver, ¿qué sería? Dígamelo. Como expresión, no en constantes. O sea, RB1 más RB2 más RB3, qué sé yo. ¿Qué sería? RB1 RE1 más HIE. Bueno, todo eso. A ver, muchachos. Impedancia de entrada, ¿qué sería? RE1 más HIE. Todo eso se convierte ¿qué? En una sola resistencia. Y eso en paralelo con RB1. Pues entonces HIE más RE1 y todo esto en paralelo con RB1. O sea, por eso les digo, no hay fórmulas, hay que analizar el circuito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería esto? Sería 1,43K más 14K. Todo esto en paralelo con 120K. ¿Cuánto sería la impedancia de entrada? A ver, ¿cuánto sería? ¿13.67? 13,67 kilo ohmios. Esa es mi impedancia de entrada. Mi impedancia de salida sería esta. ¿Cuál sería mi impedancia de salida? A ver, mi impedancia de salida, ¿cuál sería, muchachos? Paralelo RC con RB2. 1.43. Nada más. 1.43. El paralelo de los tres. ¿Sí? ¿Sí? Muchachos, el paralelo de los tres sería
Paralelo de RE2 con RB2 con RC. ¿Sí? No, pues. Una fuente de corriente alterna para hallar una resistencia equivalente, ¿en qué se convierte? En un cable, un circuito abierto. Si esto se abre, ¿qué les queda? RB2 en paralelo con RC. Analicen sus circuitos, muchachos. No actúen de manera mecánica. No actúen de manera mecánica. Porque una impedancia de salida, una impedancia de entrada es como hallar una resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Para hallar una resistencia equivalente, ¿yo cómo lo hago? Las fuentes de tensión se convierten en cables. Las fuentes de corriente se convierten en circuitos abiertos. Ok, entonces, ¿qué va a hacer? ZO. 70 paralelo, 70K paralelo con 3K. Entonces la impedancia de salida es 2,88 kilo ohmios. ¿De acuerdo? 2,88 kilo. Muy bien. ¿Qué más podría pedirme en alterna? Salud. ¿Qué más podría pedirme? La ganancia de voltaje, ¿no? Lo único que me piden en alterna, miren, lo que me podrían pedir en continua, ¿qué? Corrientes, ¿qué corrientes? Beta, la corriente base, colector, emisor. ¿Qué más? El voltaje, ¿qué voltajes? Colector, emisor, ¿qué más? Voltaje base, voltaje emisor, voltaje colector, voltaje base colector, una cosa así. O sea, cualquier punto de ahí. En alterna, ¿qué podrían pedirme? El HIE, la impedancia entrada, la impedancia salida, la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente. Nada más que esas cosas, ¿no? Entonces, vamos a calcular que ganancia de voltaje. Ganancia de voltaje, ¿a qué es igual? Voltaje salida sobre voltaje entrada. El voltaje salida, ¿a qué sería igual? Ahí ya cambió, ¿ah? El voltaje salida, ¿a qué sería igual? Yo podría decir al voltaje en esta resistencia. No. ¿Por qué? Porque esto también tiene un voltaje, ¿no? Entonces no podría decir que el voltaje salida solamente es el voltaje en esta resistencia. ¿Qué podría decir? Vean, yo podría hacer esto. Acá tengo que Libre por beta. ¿Qué tengo acá? R2. Aquí, ¿qué tengo? RB2. Y aquí tengo RC. Que yo lo haga, podría hacerlo así. Y acá me están pidiendo el voltaje de salida. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. Yo sé qué corriente pasa por acá. No. O sea, esto es IX. Yo sé qué corriente pasa por acá. No, esto es IY. ¿De acuerdo? Por esto sí sabes, pero es lo de menos, porque es la misma. Tienes dos opciones. ¿Cuál sería la primera opción? Calcular IX. ¿Cómo calcularía IX? ¿Cómo calcularía IX? Un divisor de corriente. Un divisor de corriente, ¿qué te dice? Yo tengo una I acá. Tengo R1 y tengo... Esto ya lo he explicado, muchachos, ¿ah? Es más, esto ni debería explicarlo en circuitos eléctricos 1. ¿A qué es igual I2? A la corriente total por la opuesta sobre la suma. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué sería? IX es igual a ¿qué? A IB por beta. Todo esto por RB2 sobre RB2 más RC.
Entonces, ¿yo qué podría decir? Que el voltaje de salida es igual a ¿qué? El voltaje de salida, ¿a qué sería igual? Esto al venir de esta manera lo hace así, ¿no? Y se supone que el voltaje de salida es así. Entonces, ¿qué sería? Menos, ¿qué? RC por IX. ¿Cuánto sale? A ver, calcúlenlo. ¿Cuánto sale? Este voltaje de salida de rojo. No miro. Y B beta. Y B, o sea, 18.02 por... ¿Cuánto vale beta? E beta es igual a 140. ¿Dónde dice? Ah, sí. Ya. Sobre... No, es por... ¿Por qué? Dice ya. RB2. R2. Sí, ok. ¿Cuánto sale? Abajo. RB2 igual a Menos 725. Menos 726 voltios. ¿Ya? Pero vean, yo podría decir que esto es igual a esto. Ahí B por beta, ¿qué tengo acá? R2. Y en vez de estas dos, ¿qué convierto? Una sola, que sería ¿qué? RB2 paralelo con RC. Para este caso, no siempre, para este caso, ¿a qué es igual eso? ¿A qué es igual? A ZO. ¿De acuerdo? Y por acá, ¿qué corriente pasa? IB por beta. Entonces podría decir que el voltaje de salida, ¿a qué es igual? IB por beta por Z sub O, ¿no? O sea, impedancia de salida a menos también, ¿no? Porque esto es más menos y aquí está más menos voltaje de salida. Entonces el voltaje de salida en este caso, ¿cuándo sale? Debería salir exactamente igual, ¿no? Si estamos usando todos los decimales, sale exactamente igual. ¿De acuerdo? Se los enseño porque en algunos libros los enseñan así, en otros libros los enseñan así. O sea, yo les estoy enseñando todos los métodos que en realidad es lo mismo, ¿no? En realidad es lo mismo. Ok, el voltaje de entrada, ¿a qué sería igual? Voltaje de entrada, ¿a qué sería igual? Analicemos. ¿A qué diría que es igual el voltaje de entrada? IB por HIE R1. A ver, ordene. El voltaje de entrada, ¿a qué sería igual? IB por HIE, nada más. Más el voltaje de entrada, esto es igual a esto. ¿Qué corriente pasa por acá? Ni idea. IA. Porque no sé qué corriente pasa por acá. Por acá, ¿qué corriente pasa? IB. Pero acá, ¿qué tengo? ¿Dos resistencias en qué? En serie, pues. Este voltaje no es igual a este, no es igual a este. Entonces, ¿qué sería igual? A IB, ¿por qué? Por HIE más RE1, pero de esta manera, ¿no? Primero la suma y luego el producto. ¿De acuerdo? Entonces, el voltaje de entrada, ¿a qué sería igual? Calcúlenlo, ¿a qué sería igual?
Sí. ¿Cuánto sale? Voltaje de entrada. 278. 278,04 milivolt. Entonces, el voltaje, la ganancia de voltaje es igual. Sería menos 726 y algo sobre 278,04 y algo milivoltios. Son los voltios lo que me da una ganancia de voltaje de 26 Menos 26. menos 26,09. ¿Qué? Nada. A dimensionar. ¿De acuerdo? Ok, por último, ganancia corriente. La ganancia corriente que sería igual. La corriente de salida sobre la corriente de entrada. La corriente de salida, ¿a qué es igual? ¿A qué sería igual? Miren, acá no me sirve, pero acá sí me sirve. ¿A qué sería igual? IO. Porque IO es esta. O sea, es esta. ¿Sería quién? Sería IX, pues. Lo que han calculado acá, esta IX. ¿De acuerdo? Y la corriente de entrada, ¿a qué sería igual? Ahora la corriente de entrada es al revés, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué tengo? Tengo IB y tengo las resistencias. ¿Qué podría calcular? II, o sea, al revés de esto. Entonces, II, ¿a qué sería igual? A ver, IB por... Ok, ¿quién es? Por RB1 más HIE más R1. Entre comillas es algo así, ¿no? Para darle el orden, pero es una suma. Pero para que se entienda. Eso sobre R1, o sea, la apuesta, ¿qué? RB1. ¿Cuánto sale entonces II? ¿Cuánto sale IX? 241,91 miliamperios. II Copia del mío, güey. Ya avanzando lo que yo estoy avanzando. Ya escuché mal. No, sí, no. Tan rápido. Falta eso. Tómale foto. No me. Ya bajó la luz para que se note, porque está reflejando pues la 20 ¿se ve? Sí, ¿no? micro amperios. Por lo tanto, la ganancia corriente sale IO sobre II, que sería 241,91 y todos sus decimales miliamperios sobre 20,34 microamperios. Entonces la ganancia corriente es milimicros. ¿Cuánto? Va a salir en K, ¿no? 11,893, 89 K. Y se acabó. Ese es el ejercicio.
¿Cuánto? ¿Otra vez? Que no se nota. Siempre. La última parte nomás. Aumenta la brillo al máximo y le he bajado la opacidad. Si se mira nada más. Pasa tu foto, pasa. Sí, yo se nota. Ok, a ver. Para este ejercicio calculen todo. Seguridad. Ponle face ahí, viste. Ok, practiquen, muchachos.